Estamos en la sesión dedicada a la minería y pueblos indígenas del taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy tenemos que analizar esta cuestión que tiene que ver con los pueblos indígenas y con la minería, lo cual es bastante interesante porque, digamos, casualmente, los pueblos indígenas se suelen situar en lugares ricos en recursos naturales y uno de ellos es la minería. Y bueno, de las problemáticas o de las tensiones que ocurren con los pueblos indígenas, una de ellas tiene que ver contra la contradicción entre multinacionales y pueblos indígenas. Está el famosísimo caso Aguastigni en Nicaragua, pero hay toda otra serie de casos sobre el mismo tema. Hoy estoy especialmente contento y especialmente feliz porque nuestro ponente ha sido alumno mío y alumno mío de grado, lo cual en este taller es una novedad. Porque normalmente tengo alumnos de posgrado, alumnos de máster que después de sus investigaciones pues hacen como una evolución normal después de su posgrado, de su máster, pues hacen una sesión del taller, ¿no? En este caso, Diego fue alumno mío en el grado de Derecho. Me comentaba que hace 9 años, en el año 2012, si no me equivoco, 2011-2012, la clase de filosofía del derecho que yo daba a la magistral y que empecé a explicarles Dworkin. Y bueno, por diferentes motivos no tengo un recuerdo, o sea, aunque yo lo hice de la mejor manera que pude, pero no tengo el recuerdo en su clase de haber sido todo lo bueno, todo lo interesante. Lo que pasa es que nuestra trayectoria con Diego ha sido una trayectoria a lo largo de los años. He seguido en contacto con él y él ha seguido en contacto conmigo a lo largo de los años después de haber dado clase de pues, explicarle a Dworkin y explicarle los temas de filosofía del derecho, ¿no? Y él se ha puesto en contacto con gente del instituto, sigue las actividades del instituto y pues bueno, es uno más, ¿no? Digamos, de la familia del Instituto Gregorio Peces Barba. Y como cosa normal, pues participa en estas actividades y nos va a dar hoy el seminario, ¿no? Es una persona muy activa y que tiene diferentes iniciativas. Se sacó el máster de la abogacía en España, el primero, creo, el primero del que se pudo sacar, el máster de la abogacía en España. Y ahora vive en México y trabaja en un banco exclusivamente dedicado a la minería y nos va a contar, digamos, un poco su experiencia y un poco el tema con los pueblos indígenas, ¿no? Por tanto, muy feliz de que hoy esté aquí, sea nuestro ponente y sin más y agradeciéndole su participación, le cedo la palabra. Muchas gracias, profesor. Es un honor para mí, una oportunidad que estuve buscando durante tiempo, pero bueno, por cuestiones de trabajo no se había dado hasta ahora y agradecer encarecidamente su apoyo y apertura para que pudiese participar. Sí, ha pasado bastante tiempo cuando se hace memoria de cuando fue la última vez que estuve en su clase, pues sí, casi 10 años es un tiempo considerable. Me gustó la elección de este tema de la minería y los pueblos indígenas, particularmente porque en el banco es el Banco de Desarrollo Minero, en donde yo me encuentro laborando y donde ya he realizado una actividad profesional por más de 5 años, prácticamente 6. Eh, He visto muchos contrastes, he visto
hablaste de los inversionistas canadienses, particularmente, que realizan actividades de exploración y extracción en México, como también la parte de los pueblos indígenas y de, vamos a adelantarlo así, un poco la moneda de cambio que usan ellos o las herramientas que tienen ellos para poder hacer valer sus derechos que están reconocidos en un nivel internacional, eh, y que muchas veces, depende del caso, no se ven amparados o no se ven protegidos, y pues, bueno, eso genera conflictos que se producen en bloqueos, y esos bloqueos muchas veces, pues bueno, en la menor parte o en la menor de las ocasiones, ríos de sangre que se evitan con el transcurso del tiempo y con aspectos que voy a mencionar, porque si bien me podría enfrascar en la parte de pues bueno, esa agresión que sufren los pueblos indígenas de sus derechos, hablar un poco en estos minutos que tengo de qué es lo que se puede hacer y de cómo de una forma colaborativa eh, puede haber eh, un reconocimiento mutuo de principios y de derechos. El desarrollo del ser humano no se puede entender sin la minería. La minería está en prácticamente todo menos madera y alimentos. Inclusive en algunos alimentos también está la minería. Eh, y, y, es inevitable la explotación de los recursos del subsuelo. Es importantísima para la transición energética de cualquier país, de cualquier país. No puede haber mejora en las energías si no existe la minería. No puede haber mejora en telecomunicaciones, no pueden llegar las infraestructuras de este tipo a pueblos indígenas si no hay minería. Pero se necesita una colaboración. Y bueno, este es uno de los grandes debates nacionales y preocupaciones de vastos sectores sociales, entre ellos particularmente de los pueblos indígenas. El impacto que está teniendo el giro extractivista, que desde hace más de una década forma parte de los planes de desarrollo de algunos países, es de especial atención. Preocupa enormemente la instalación de áreas de enclave minero por sus consecuencias económicas, sociales, políticas y ambientales negativas, que muchas veces se transmiten y que se encaminan en la dilución o la configuración de una soberanía nacional, así como la vulneración de las autonomías de los pueblos indígenas. Esto se debe a que las decisiones entre los usos y formas de explotación de los recursos minerales que están asentados en los etnoterritorios, por llamarlos de una forma, si se me permite, son tomadas por las corporaciones mineras con la anuencia de gobiernos como pues, a través del otorgamiento de concesiones. En campos tales como las áreas donde se dirigen las inversiones, las formas de producir, la tecnología con que se realizan las actividades extractivas, el destino de la producción, el pago de salario, los términos de los convenios y contratos de exploración y explotación, entre otras competencias. En todos esos vastos campos se encuentra la intervención del gobierno, que sin duda juega un papel fundamental en este rol colaborativo, no solamente entre los inversionistas o las empresas, sean nacionales o extranjeras. Eh, Recuerdo que en el 2017-18, en Cuatro Casas con Carlos Pereira, que es el despacho en donde yo estuve, realicé una estancia de un año en Madrid, eh, pues puede hacer por medio del banco una relación de colaboración con empresas mineras españolas interesadas en las actividades de extracción y de comercialización de minerales en México. Y pues bueno, uno de los aspectos importantes que solicitaban era que pues, las concesiones mineras no estuviesen en sitios en donde existiese una crispación eh, de la población. Bueno,
En este contexto llama la atención las cantidades que fiscalmente dejan las grandes corporaciones mineras al Estado, comparadas con las ganancias que obtienen y que envían a sus países de origen, que es una situación que deja al país en una especie de merced de los intereses de las corporaciones privadas y incuestionable violación a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la fase multiculturalista vivida en la década de los 90 del siglo pasado, especialmente lo referido al derecho a la libre determinación expresada en su derecho a ejercer la autonomía de sus territorios. Una visión integral contempla relaciones constructivas entre las compañías mineras y de metales y los pueblos indígenas basadas en el respeto recíproco, la participación significativa, la confianza y el mutuo beneficio. En reconocimiento de la posible vulnerabilidad de los pueblos indígenas, son directrices de, de los aspectos colaborativos o de las actividades de extracción y de comercialización, el respeto de los derechos, los intereses, los lazos especiales con la tierra y el agua y las perspectivas de los pueblos indígenas cuando los proyectos mineros se vayan a ubicar en tierras que tradicionalmente han sido propiedad o de uso consuetudinario de los pueblos indígenas. Adoptar y ejecutar procesos de colaboración y consulta que garanticen la participación significativa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones mediante un proceso acorde con sus procesos tradicionales de toma de decisiones y basado en negociaciones de buena fe. Es un apartado muy importante. Realizar un especial énfasis a los procesos que las comunidades indígenas tienen. Es sabido que los pueblos indígenas tienen sus usos y costumbres muy dispares o en sentidos totalmente distintos a los que en otras zonas o la ciudadanía en general tiene como aspecto de decisión que se rige por el marco jurídico, el ordenamiento jurídico legalmente establecido, etcétera, y los pueblos indígenas no. Y en muchas ocasiones los problemas surgen porque las decisiones como se toman en las comunidades indígenas no son integradas en los procesos deliberativos en el otorgamiento por parte del gobierno de las concesiones. Esto podría ayudar a abonar a evitar conflictos porque existiría una integración de la comunidad no solamente en su opinión, sino también considerando sus procesos deliberativos. Para esto hace falta una actividad de información y de dotar de los elementos esenciales de conocimiento a las comunidades indígenas que en muchas ocasiones se ven desfasadas respecto de, pues bueno, cuáles serían los beneficios que obtendrían de una explotación en una armonía con el cuidado de la tierra. Adoptar y pues bueno, trabajar para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas cuando así lo exija la norma. Esto es muy común últimamente, se han establecido no solamente bueno, hablo por la parte de México, porque México es actualmente es uno de los del top 10 de países con una actividad minera más grande en todo el mundo. Y aprovechando la anécdota histórica, eh, la explotación que se realizó en la época de la Nueva España en México, particularmente en un estado o comunidad autónoma, valga la comparativa, que se llama Hidalgo, se realizó tal explotación y extracción de plata que el 2% de plata de todo el mundo es de esa zona de México que se llama Hidalgo, el 2% actualmente. Y pues bueno, pues eso abonó al desarrollo de este estado, abonó muchísimo al desarrollo de este estado, considerando las partes correspondientes que de la extracción se quedaban en México y las que regresaban a la corona. Eh, no, yo veo ahora mismo el estado y no juzgaría o no adjudicaría la falta de desarrollo de ese estado pues bueno, a la extracción o a la parte que
se fue a la corona derivado de la extracción minera. Y pues bueno, ahí podríamos hablar de cómo el pueblo indígena en su momento, o los otros sinónimos que sigan a utilizar eh, los aborígenes en ese momento, de ese estado de Hidalgo, eh, pues bueno, como vieron su desarrollo a la par de la extracción y de la comercialización de la minería. Eso no se puede evitar en muchísimos estados, comunidades autónomas que han tenido su desarrollo derivado de la minería. Asturias, por ejemplo, en España es uno de ellos, y pues, bueno, con sus implicaciones y con los problemas que ha tenido en el devenir del tiempo, pero es intrínseco. Y es, bueno, hago este apunte porque es importante recalcar eso, o sea, de que no se puede evitar la actividad minera, se tiene que regular, protocolizar, se tiene que armonizar, pero no se puede evitar. Sin duda, los pueblos indígenas son capaces de tomar decisiones libremente, sin coacción, sin intimidación o manipulación. Reciben el tiempo suficiente para que, antes de que tomen decisiones fundamentales y haya impactos, participen en el proceso de toma de decisiones del proyecto y estén plenamente informados sobre proyectos potenciales efectos y beneficios, lo que estaba mencionando. El resultado debe ser que, a través de un proceso que procure concordar con los procesos tradicionales de toma de decisiones de los pueblos indígenas, se respeten los derechos humanos internacionalmente reconocidos y se basen en negociaciones de buena fe para que los pueblos indígenas puedan conceder o negar su consentimiento para un determinado proyecto. Los aspectos fundamentales relacionados con el consentimiento son aplicables tanto a proyectos nuevos como a proyectos sobre los que ya existe una actividad de extracción, de explotación, de comercialización, y que pueden modificarse, y esta situación pueda tener efectos importantes en las comunidades indígenas. Se trata de integrarlos en las decisiones que se tomaron y que no se escuchó a la comunidad indígena. Sería un ejercicio de buena fe. Todo esto parte de la buena fe. La relación entre los principios mineros y los pueblos indígenas, bueno, se puede traducir en apoyar los derechos fundamentales y el respeto por culturas, costumbres y valores en relación con los empleados y otros grupos afectados por estas actividades. Buscar el mejoramiento continuo del desempeño ambiental, por ejemplo, en el ámbito de la gestión del agua, que es importantísimo, el consumo de energía y el cambio climático. Ahora sí, el apunte, el sector minero utiliza menos del 10% del agua que, por ejemplo, se utiliza en la industria textil. Lo que pasa es que se ha vendido eh, a los medios de comunicación a nivel mundial, pues de una forma totalmente eh, distinta. Eso es importante apuntarlo. Eh, pues contribuir al desarrollo social, económico e institucional de las comunidades situadas en nuestras áreas de operación, de la operación minera. Los pueblos indígenas suelen tener una conexión profunda y especial con la tierra y el agua, y se identifican con estos elementos que, a su vez, guardan relación con su bienestar físico, espiritual, cultural y económico. Eh, Esta parte es donde la extracción se ve de forma tan agresiva que, bueno, las imágenes que podemos tener en Latinoamérica, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, de cómo se realizan las actividades de extracción, pues bueno, es un hoyo gigante delimitado por diversos círculos, eh, en donde, pues bueno, se ve evidente el paso del hombre en tierras que significan de forma espiritual, o tienen de forma espiritual un significado importante para los pueblos indígenas. También es posible que tengan valiosos conocimientos tradicionales y experiencia en el manejo sostenible del medio ambiente. Históricamente, los pueblos indígenas han estado en desventaja en muchas regiones del mundo y todavía pueden sufrir con frecuencia discriminación, altos niveles de pobreza y otras formas de desventaja política y social. Los proyectos de minería y metales pueden tener repercusiones importantes, tanto positivas como negativas, en las comunidades locales, y aquí puede ser el caso más, digamos, eh, filmográfico, el de África y de la explotación de extracción de diamantes. Pues bueno,
ahí claramente no ha habido una, si consideramos los avances que en la minería se han tenido en Australia, Nueva Zelanda, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, pues bueno, esto en África eh, no existe. Alguna vez escuché la grave o penosa expresión de que muchas zonas de África ni siquiera han pasado de la Edad Media, por decirlo de alguna forma, pues bueno, eh, es de especial atención internacional, pero pues bueno, eso se inicia con la atención local, que pues por sus intereses, por los derechos o las emociones que sean, pues no han puesto manos a la obra en tratar de realizar la extracción o más bien el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que realizan esas limpias y esas búsquedas de los diamantes. Eh, eh, los pueblos indígenas han estado en desventaja, como decía, pero por lo general, los intereses de los pueblos indígenas en los proyectos de minería y metales guardan relación con uno o más de los siguientes elementos: títulos formales de propiedad o intereses legales reconocidos en tierras o recursos, demanda de propiedad de tierra o recursos, propiedad consuetudinaria o ocupación de tierras o recursos, uso de tierras o recursos para fines de caza, pesca, recolección de semillas, frutas y medicinas, o para fines espirituales o rituales, objetos materiales o recursos de importancia cultural, paisajes con un significado especial debido a su asociación con tradición y creencias, pertenencia a comunidades de acogida cuyo ambiente social, económico y físico puede verse afectado por la minería y otras actividades relacionadas. Los pueblos indígenas tienen derechos e intereses tanto individuales como colectivos, eso sin duda, y se reconoce internacionalmente que sus derechos deben ser protegidos por los gobiernos y respetados por las compañías. Dos de los instrumentos fundamentales en esta área son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre eh, de 2007. Eh, este anuncia los derechos a cuyo reconocimiento, garantía e implementación deben aspirar todos los países miembros y crea un marco para discusión y diálogo entre los pueblos indígenas y los estados. Para que los proyectos de minería y metales sean exitosos se requiere el apoyo de una gama de actores interesados y afectados, sin duda. Lo anterior incluye las aprobaciones formales, legales y normativas otorgadas por los gobiernos y un amplio respaldo de las comunidades de acogida de la compañía. Los pueblos indígenas suelen tener características culturales, estructuras de gobierno y formas de interactuar y tomar decisiones que los distinguen de la población no indígena. Esto exige que las compañías se relacionen con los pueblos indígenas de manera adecuada desde un punto de vista cultural y que, en el marco de la participación comunitaria de mayor amplitud, se presente particular atención a las capacidades, derechos e intereses de los pueblos indígenas. Los estados tienen el derecho de tomar decisiones sobre el desarrollo de los recursos, de acuerdo con las leyes nacionales aplicables, eso sin duda, lo que incluye aquellas que conllevan obligaciones para el país anfitrión, según el derecho internacional. En algunos países existen disposiciones explícitas de consentimiento de acuerdo con leyes. Sin embargo, en la mayoría de ellos, ni los pueblos indígenas ni ningún otro grupo de la población tienen derecho de vetar proyectos de desarrollo que los afecten. Si más bien si no fuese la palabra correcta, vetar, sí sería el consenso para que los proyectos de mineros puedan tener viabilidad. Eh, ha habido un desarrollo muy importante de los protocolos de consulta indígena, al menos por lo que hace México y conocimiento que tengo de Chile y de Brasil. Y esos protocolos de consulta indígena están muy bien tanto en México como en los países que he mencionado y unos que sean de aplicación. Eh, están muy bien estructurados a la letra, pero hace falta la capacitación, formación, etcétera, de las personas, de los funcionarios que deben de aplicarlo. Y esto bueno, es un sin sufrir no solamente en la minería, sino en otros sectores. Los estados también tienen una función importante en el establecimiento de una relación con los pueblos indígenas. Pueden estar involucrados a la hora de determinar qué comunidades deberían ser consideradas indígenas
y de definir cómo lo anterior se relaciona con procesos regulados que buscan asegurar la participación de la comunidad en la toma de decisiones. Eh, por poner un ejemplo de cómo se ha usado esto por parte de las comunidades indígenas, y es un caso tremendamente preocupante porque redunda en la creencia, en la validación, en la buena fe de las comunidades indígenas. En México hubo un caso en donde asociaciones medioambientales de Estados Unidos, impulsadas por ciertos intereses, han creado, esto está en los medios, han creado grupos, llamámoslo, de choque, en donde no existen comunidades indígenas y han asentado comunidades indígenas para que no se desarrollen determinados proyectos. Esto va más allá, o sea, esto va más allá hasta el sentido siguiente. Puede existir actividades por parte de las mismas empresas canadienses o de cualquier otra nacionalidad, no solamente canadienses, en donde, pues bueno, pues, empresas estadounidenses con el propósito de no de obstaculizar la actividad económica de determinadas empresas o determinados países, pues bueno, realicen o implementen todo un aparato, un mecanismo de utilizar a las comunidades indígenas como obstáculo para la extracción. Y esto llega a ese grado y es muy preocupante porque eh, no debe ser esa la función de la colaboración de las comunidades indígenas con las empresas. Y en esto especialmente se tiene que prestar atención, no solamente por el Estado, sino también por el sector privado, y evitar este tipo de injerencias que tienen intereses económicos o de competencias entre empresas y no a la protección de las comunidades indígenas. Dado su papel en la búsqueda del equilibrio entre los derechos e intereses de los pueblos indígenas y los de la población en general, los estados también pueden asumir un papel importante a fin de apoyar la resolución de desacuerdos que pudieran surgir entre los pueblos indígenas y las compañías. En algunos países el término indígena puede ser controvertido y es posible que se utilicen términos locales a grandes rasgos equivalentes, como es el término de tribales, originarios, nativos, aborígenes. Existe la posibilidad de que existan situaciones en las que los estados no reconozcan la indigeneidad, o que el término pueda tener connotaciones negativas que desanimen a las personas a reconocer una identidad indígena. Esto es cierto. Por lo anterior, pues bueno, es importante establecer una relación con los pueblos indígenas potencialmente afectados a fin de, uno, asegurar que el desarrollo de proyectos de minería y metales fomente el respeto de los derechos, intereses, aspiraciones, cultura, y sustentando, basado en recursos naturales de los pueblos indígenas, una protección de sus costumbres, creencias, usos y costumbres. Diseñar proyectos para evitar efectos adversos y minimizar, manejar o compensar efectos residuales inevitables. Los residuos que por lo regular dejan las compañías mineras después de su explotación. Pues bueno, el proyecto minero, una vez que finaliza la actividad de extracción y de comercialización, tiene la obligación de realizar una actividad de restauración del suelo, de reforestación, de implementación de la naturaleza en donde se realizó la actividad de extracción, y esto en muchas ocasiones no se realiza, y así también como no se realiza en algunas ocasiones, también existen unos ejemplos memorables de cómo se ha eh, incorporado la naturaleza nuevamente al sitio donde se realizan las actividades de extracción. Asegurar beneficios y oportunidades sostenibles para los pueblos indígenas a través del desarrollo de proyectos de minería y metales. Entender y respetar los derechos de los pueblos indígenas, sus intereses y perspectivas en relación con un proyecto y sus posibles impactos. Se podría llevar también por medio de evaluaciones de impacto social y ambiental u otros análisis sociales de referencia para identificar a quienes pudieran resultar afectados por un proyecto en particular, así como la naturaleza y extensión de los posibles efectos sobre pueblos indígenas y otras comunidades potencialmente afectadas.
La conducción de estos estudios debe ser participativa e incluyente para que contribuya a la construcción de un entendimiento transcultural amplio entre las compañías y las comunidades y apoye los objetivos que se describen en las normas internacionales. Es importante acordar entre las comunidades indígenas, las empresas y los gobiernos el tiempo que dure el proyecto, los procesos apropiados de participación y consulta de los pueblos indígenas potencialmente afectados y las autoridades gubernamentales competentes que garanticen una participación significativa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Entonces, traduce ello, qué tanta decisión, qué tanta injerencia tienen las comunidades indígenas en los proyectos mineros, pues bueno, en eso abonará en qué tanta voluntad y buena fe existe para aglutinar también la opinión del pueblo indígena y no solamente la opinión, sino también la decisión, una decisión coherente. Cuando se requiera, se debe proporcionar apoyo para la creación de capacidades comunitarias que permitan llevar a cabo negociaciones de buena fe sobre una base equitativa. Estos procesos deben procurar estar en armonía con los procesos de toma de decisiones de los pueblos indígenas y reflejar los derechos humanos internacionalmente aceptados. Además, deben ser concordantes con el alcance de los efectos potenciales y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas. Los procesos deben incorporar los procedimientos y protocolos de consulta acordados, las responsabilidades recíprocas de las partes en el proceso de participación, los recursos previamente acordados en caso de desacuerdos o estancamientos y los atributos de una negociación de buena fe. Además deben ser documentados en un plan que identifique a los representantes de las comunidades indígenas potencialmente afectadas y del gobierno. El plan también debe definir qué constituiría el consentimiento de las comunidades indígenas que pudieran resultar severamente afectadas. Los procesos de participación y consulta acordados deben ser aplicados en colaboración con comunidades indígenas potencialmente afectadas de forma que asegure su participación significativa en la toma de decisiones. Trabajar para obtener el consentimiento de las comunidades indígenas para proyectos nuevos y en los proyectos existentes cuando se ve un cambio, ubicados en tierras que tradicionalmente han sido propiedad o de uso consuetudinario de pueblos indígenas y con probables efectos adversos importantes para los pueblos indígenas, incluyendo severos impactos negativos sobre su herencia cultural fundamental y su reubicación. Los procesos de consentimiento deben enfocarse en llegar a acuerdos sobre la base según la cual un proyecto o los cambios del proyecto deben avanzar. Estos procesos no deben conceder derecho de veto a individuos o subgrupos ni requerir apoyo unánime de los pueblos indígenas potencialmente afectados, o a menos de que se trate de un mandato legal. Los procesos de consentimiento no deben requerir que las compañías acepten aspectos que no están bajo su control. Eso sucede en muchas ocasiones. De ahí la importancia de la colaboración del Estado. Las comunidades indígenas en una especie de negociación con las compañías cuando se van a realizar actividades de extracción y de comercialización de minerales, en muchas ocasiones piden o ponen sobre la mesa necesidades que no pueden ser atendidas por las empresas mineras nacionales y extranjeras, sino que solamente pueden ser atendidas por el gobierno y en muchas ocasiones las empresas ceden, pues bueno, porque existe un interés alto en realizar actividades de extracción en esa zona, en ese territorio. Me ha tocado ver que la minería, cuando llega a las zonas donde ni siquiera el Estado llega, pues realiza las actividades de no solamente extracción y comercialización de mineral, sino también la construcción de, que es lo primero que piden, por más que pueda ser curioso, la construcción de iglesias, la construcción de escuelas, de hospitales o centros de salud. Y así es como se consigue también el desarrollo en ese sentido de comunidades indígenas en donde el Estado ni siquiera llega. Enfrentar la probabilidad de que se presenten diferencias de opinión que en algunos casos puedan traducirse en contratiempos, eso es cierto, o demoras para alcanzar acuerdos negociados de buena fe. Las compañías y las comunidades indígenas potencialmente afectadas deben ponerse de acuerdo desde un inicio en pruebas o recursos razonables en caso de que surjan diferencias de opinión. Esto puede incluir la búsqueda de mediación o asesoría de terceros aceptables para todas las partes a fin de lograr el equilibrio entre los derechos e intereses de los pueblos indígenas y los de la población en general
y determinar que un proyecto debe proceder y especificar las condiciones que deben aplicarse. Con esto terminaría y nada más con un caso práctico que me llama mucho la atención. La preocupación entre los pueblos indígenas y empresas extractivas en México es algo muy importante. Han llegado al ámbito de las Naciones Unidas, inclusive ciertos comités han expresado sus serias preocupaciones ante las crecientes tensiones entre actores externos y pueblos indígenas asociados a la explotación de recursos naturales, destacando en particular los casos de explotación minera. Un caso emblemático en México para su afectación al territorio sagrado de un pueblo indio es el de Wirikuta, en el Real de 14, San Luis Potosí, lugar de peregrinación estacional de los huicholes de estados como Jalisco, Durango y Nayarit. El área ceremonial principal, el llamado Cerro Quemado, se encuentra dentro de un área natural protegida, sitio sagrado natural que tiene 140,000 hectáreas. Sobre este polígono se otorgaron 76 concesiones mineras a una empresa que se denomina Universo de Revolution Resources Corp. Y a Real Bonanza, filial de una compañía que se llama First Majestic Silver Corp, por un total de 98,000 hectáreas, de las cuales 70,000 hectáreas dentro del sitio de Wirikuta se encuentran afectadas por esta parte ceremonial o que tiene un significado, una herencia histórica. El Frente en Defensa de Wirikuta, Tamatzima, creado en diciembre de 2010, logra articular a organizaciones indígenas, civiles, eclesiásticas y de universitarios que festinan el despojo tanto en México como en el mundo. Y el 27 de febrero de 2012, el Poder Judicial de la Federación de México instruyó la suspensión provisional del proyecto minero La Luz de Real de Bonanza, aquí en esta zona. Con esta suspensión se logró un respiro y tiempo, y en este caso es la primera vez que el Poder Judicial se involucra en la defensa de un pueblo indio frente a empresas mineras. Y sobre este conflicto es importante destacar que es de los pocos que el Ministerio de Economía, que es el área de la Administración Pública Federal encargado de las concesiones mineras o de la actividad minera en México, reconoce esto como un conflicto con pueblo indígena. Y es el único donde la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas realizó una importante labor de consulta para determinar el sitio sagrado, misma que logró completar con la georreferenciación de dicho sitio, por lo cual la empresa acordó ceder 761 hectáreas de su concesión que reconocen quedan dentro del área del sitio sagrado. Hasta aquí mi exposición, espero no haber sido muy tedioso y me encantaría escuchar las impresiones. Muchas gracias. Muy bien, pues interesante. Es un panorama sobre esta cuestión. Es un panorama desde una perspectiva que normalmente no tenemos, no abordamos en el taller, lo cual pues, resulta muy interesante. Yo he ido apuntando algunas cosas y que me gustaría comentar. Pero pregunto si alguien tiene una primera turno de intervenciones. ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante, Jesús. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos. ¿Me oís y me veis, creo, ahora? Vale. Bueno, ahora sí. Vale. Gracias, Diego, por la ponencia. Me ha parecido muy interesante. Yo tengo varias preguntas. Las de después son más sobre el tema indígena, pero la primera es sobre el tema de la minería. Claro, la minería, como tú bien comentabas, es una actividad esencial para el ser humano, pero está la cuestión de quién y bajo qué criterios decide qué recursos se explotan, para qué se explotan y cuánto, ¿no? Y cómo se condiciona la economía de los países, los modelos de, pues por ejemplo, el caso de las minas de litio en Portugal, ¿no? Que lo llaman el oro blanco,
que está habiendo una sobreexplotación muy fuerte en los últimos años y que tiene que ver con una decisión empresarial de promover los coches eléctricos antes que el transporte público, etcétera, etcétera, ¿no? Como modelo teóricamente sostenible. Entonces, yo quería preguntarte en este sentido, obviamente estos son decisiones que se toman en el espacio más global del mercado y tal, pero si existe algún mecanismo de participación de los pueblos indígenas en las políticas industriales y de minería del Estado, ¿no? Si el Estado consulta, si tiene deber de consulta, a la hora de decidir, pues en el caso de México, por ejemplo, qué recursos se explotan, cuánto, en qué zonas, etcétera. La segunda pregunta, ya con esto termino, es si en general estos casos que hay de cooperación, de consulta, de consensuar decisiones con los pueblos indígenas, están acompañados también de derechos de preferencia para acceder al empleo en esas minas. Es decir, si las personas que integran estos pueblos indígenas de esas zonas mineras tienen alguna preferencia o si tienen voluntad de acceder a esas minas como trabajadores. Eso es eso por mi parte. Muchas gracias. Adelante, Diego. Muchas gracias, Jesús. Interesantísimo. Sí, coincido contigo en la parte de lo del oro blanco del litio de Portugal y vamos, o sea, es algo que desafortunadamente apenas empieza y que va a ir creciendo eh, su deseo, su apetito de extracción. Y pues bueno, ahí lo único que habría que ver es velar por pues que se realice de una forma sustentable, sostenible, medioambientalmente, su protección, etcétera. Pero vamos, mi deseo sería que no quedase desfasada la administración pública en el control de ese oro blanco. En México también es el caso. En Sonora se encontró el yacimiento. Sonora es un estado, una comunidad autónoma, por poner el homólogo, al norte de México, en la frontera con Estados Unidos, y en los medios se manejó como el yacimiento de litio más grande del mundo. Y pues, bueno, o sea, eso inmediatamente trajo la atención de muchos actores. Pero bueno, todavía no se ha realizado ninguna actividad de extracción, todavía están en la etapa de exploración y pues veremos qué pasa. Eh, Bien, contestando tu primera pregunta, ¿existe una norma de obligatoriedad o de observancia obligatoria por parte de cualquier concesionario o solicitante de concesión de explotación minera, que es el protocolo de consulta indígena? El protocolo de consulta indígena establece su contenido eh, diversos parámetros, eh, procedimientos para que se involucre a las comunidades indígenas en la toma de decisiones, al menos en México, eh, antes inclusive de realizar la actividad de extracción. Esto es bueno porque al final es algo previo a la actividad de extracción, pero no es previo a la concesión, que es lo que muchas veces defienden. Eh, pero vamos, o sea, no puede ser previo a la concesión, es decir, antes de la actividad inclusive de exploración y de extracción, no puede ser previo porque hay muchísimas concesiones en donde lo que hacen es, la palabra le dicen el denuncio es como llegas a una determinada zona y realizas una delimitación bueno, en esta zona geográfica, en estas delimitaciones, eh, hay valores de minerales que son importantes o serían interesantes para su comercialización. Y entonces resulta que luego cuando realizan las actividades de exploración y de análisis en el laboratorio, etcétera, no tiene valores tan interesantes o existen otros impedimentos como son los aspectos de logística y ya no se realiza la actividad de extracción, entonces se tiene la concepción pero no llega más allá. Y cuando llega más allá, cuando ya se quiere realizar actividades de extracción,
es donde entra el protocolo de consulta indígena, y ahí, como lo decía, se establecen procedimientos, parámetros, principios, valores que se tienen que respetar por parte de las comunidades indígenas, pero no tiene derecho a veto. Se puede construir de una forma razonable ese derecho a veto, que no lo llamaría así, sino que vería implicaciones de agresión a las tierras, a su herencia, etcétera, que pues, bueno, se podrían traducir al final en una prohibición para explotar, pero no per se contiene un derecho a veto. Eh, Respecto de los derechos de preferencia de empleo, eh, esto sucede, como decía en la exposición, eh, esto sucede por anuencia con la empresa. No está establecido como tal en ley, sino que se da de facto. ¿En qué sentido? Las comunidades indígenas, o sea, el paso del ser humano está, el paso del ser humano está en muchas zonas en donde no podríamos ni siquiera imaginarlo. Y en ocasiones coincide con que ahí existen valores interesantes de minerales que son eh, eh, apetitosos para este, explorar y explotar esa zona. Y es entonces cuando la empresa minera, en una, vuelvo a utilizar la expresión, en una especie de negociación con la comunidad indígena, pues bueno, los acepta como trabajadores en la mina, pero también la empresa minera muchas veces no tiene otra opción. Esto, en mi experiencia, se ha realizado con mucho cuidado y respeto por parte de las empresas, eh, porque además, si ellos no cuidan a esa población, a ese núcleo indígena que está en donde realizarán la actividad de extracción, eh, tampoco les quedan muchas opciones. Entonces, en mi experiencia, los tratan bastante bien, tanto las comunidades indígenas, a las empresas como las empresas a las comunidades indígenas, que eso también es cierto, o sea, es un vaivén en el sentido de que la comunidad indígena puede impedir la explotación de la mina, y ya con eso todo el despliegue de recursos y de inversiones que realizó la empresa, pues bueno, pues eh, obstaculiza su intervención. Pero sí, o sea, eso se da de facto, y por lo regular es porque no nos llega otra mano de obra a determinadas zonas, y pues bueno, existe esa preferencia de facto en las comunidades indígenas. Gracias, Jesús. Muy bien, pues yo tengo como tres inquietudes, tres grandes inquietudes. Voy a agrupar, digamos, una serie de cuestiones. Y el primer punto es un punto un poco filosófico. Un punto que alguien se puede preguntar por qué me pregunto eso, pero bueno, es un poco filosófico. Digamos que tiene que ver con una cosa que ha estudiado Sandel, que es, digamos, una aplicación de lo que ha estudiado Sandel en lo de que los mercados no pueden comprar, ¿no? Lo que el dinero no puede comprar, el libro de Sandel, ¿no? Que creo que conoces. A ver, vamos a ver el caso paradigmático. El caso paradigmático es que hay un poseedor ancestral, que es el pueblo indígena de un territorio, y hay un propietario legal, que es la multinacional, que quiere explotar. Para poner un caso simple, multinacional o empresa nacional, en fin, una empresa minera. Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, hay una prioridad del pueblo indígena, del poseedor ancestral, y eso se justifica porque, como has explicado muy bien, la conexión entre el pueblo indígena y la tierra es una conexión íntima, estrecha, religiosa, cultural, es su existencia la que está en juego, y por lo tanto, la primera cosa que te quiero plantear es una cosa que me ha sorprendido de lo que has contado y que me parece súper interesante, y es esto de que las empresas
digamos, negocian con los pueblos indígenas y construyen iglesias, hospitales, centros de salud, etc. Bien. El punto filosófico que voy a hacer con respecto a lo de Sandel y tal es lo siguiente. ¿Pueden o deben los pueblos indígenas negociar o transaccionar con digamos, el valor de la supervivencia como grupo o el valor de su relación con la tierra? Es decir, ese valor es un objeto dentro del mercado, es un objeto cuantificable, es decir, podemos aplicar ahí el análisis económico del derecho, o por otro lado es un objeto inconmensurable, es un objeto fuera de mercado, es un objeto que tienen los pueblos indígenas y que se le tiene que proteger a toda costa. ¿Me he explicado? ¿Cuál sería tu visión del tema? Creo, cuando yo estudié, tuve la oportunidad de estudiar tus enseñanzas, me quedé con un Durkheim, se me tatuó en la piel, y con Andrea Grippi se me tatuó Hart. Y ahí sus discusiones y después el estudio que he realizado de las lecturas que he realizado de ambos. Ayer, preparando el tema, eh, eh, me llamó la atención esta parte particularmente, o sea, de cómo la tierra, el lugar sagrado, se vuelve parte o no se vuelve parte del mercado. Creo que eh, va más a en la mayor parte de los casos, a una situación de necesidad. Y la necesidad es uno de los elementos principales del mercado. Entonces, eh, sí creo que la tierra, la espiritualidad, la herencia, es un objeto de mercado. Mm, eh, ha llegado por la necesidad, por, eh, y por el desconocimiento. El desconocimiento porque en muchas ocasiones no saben lo que va a suceder. Es verdad, las comunidades indígenas eh, en la gran mayoría de las ocasiones no conocen eh, el impacto que la minería va a tener en su sitio sagrado. Eh, y me cuestiono si de saberlo lo permitirían, porque es una transformación total del subsuelo. Y esa transformación total del subsuelo, obviamente, para ellos tiene un significado. En el caso que ponía de Real de 14, eh, de San Luis Potosí, eh, era el cerro era una especie de su centro ceremonial, y el cerro se iba a ver afectado por la explotación. O sea, la minería llega en algunos sitios y por las necesidades pues tiene que podar los cerros, las montañas las tiene que podar. Y pues bueno, cuando tuvieron conocimiento pues se desplegó un mecanismo de, de agrupaciones para la protección de ese centro ceremonial, y se logró su protección. Entonces fue al conocer, yo tengo una necesidad de comunidad indígena, acepto el proyecto, llegan las multinacionales o las nacionales a realizar las actividades de extracción, eh, tengo conocimiento de que van a iniciar con la agresión a un símbolo importante para mi comunidad, y es entonces cuando realizo acciones. Pero eso porque particularmente en Real de 14 pues lo facilitan las comunicaciones y las autovías, las carreteras, etcétera. Pero
en donde esto no se llega a ver, pues bueno, se queda con, eh, mirando el paso de la maquinaria en sus centros ceremoniales. Volviendo, ¿es objeto de mercado? Pues sí, sí, y no, y depende, y en la mayor parte de los casos. Gracias. Bueno, esta era la primera inquietud, que me ha surgido otra con tu contestación, que tiene que ver con cosas que hemos debatido en el taller una y otra vez. Y me extraña que no haya más gente en el taller hoy para debatir estas cuestiones en la línea que te voy a plantear. A ver, tiene que ver con esta cuestión de fondo, tiene que ver con la carretera que pasaba por un parque natural de Evo Morales. Tiene que ver con el tema de los pueblos indígenas y el progreso. Te voy a hacer una pequeña introducción con lo que yo suelo contar. Tiene que ver con los conceptos de Fraser de redistribución y reconocimiento. Y lo que yo suelo decir es, si basamos la visión o la estrategia de los pueblos indígenas en el reconocimiento, en decir, somos una minoría antropológicamente anclada en el pasado que solo tenemos reivindicaciones culturales, no es una buena estrategia. Las minorías, los pueblos indígenas también tienen que tener reivindicaciones en los derechos sociales, en la redistribución, en la sanidad y en la educación. Pero si solo tienen reivindicaciones en la sanidad y en la educación, al final, muy al final, se van a asimilar, o sea, desaparecen como pueblo indígena. Bueno, es el problema. Entonces, está la discusión del progreso, es decir, un pueblo indígena o parte de los pueblos indígenas se niegan a que haya una carretera en un parque natural, cuando la carretera puede promover progreso. En el caso de la mina, como tú dices, tiene otras consecuencias más graves. Y lo que yo estoy planteando es que de lo que tú has dicho, digamos, los pueblos indígenas hacen como una negociación, como una transacción, y dicen, bueno, esta es nuestra tierra sagrada, esto es nuestra espiritualidad, esta es nuestra religiosidad, pero a cambio de determinadas cosas materiales, como escuelas, iglesias, centros de salud, accedemos a que se haga la explotación del subsuelo en estas condiciones. ¿Qué tendrías que decir sobre la estrategia de los pueblos indígenas basadas en la redistribución o en el reconocimiento con este tipo de...? Totalmente. Terminan, se pierde el sentido. Se pierde el sentido de la comunidad indígena en, en, este, en estos casi 6 años que he tenido oportunidad de verlo de primera mano, tiene una encarnación o está encarnada también a la tierra. Si al igual que los derechos de los indígenas, si se me permite, eh, se pueden ver agredidos directamente, también la agresión a la tierra es una afectación a las comunidades indígenas. Eh, a veces no quieren progreso, a veces no quieren, no les interesa, eh, porque ellos en su concepción, inclusive la palabra progreso tiene otras connotaciones y, y en el respeto de esa ideología se basa la colaboración que pudiesen tener en esta parte respecto de la minería con las empresas y con el Estado. Pero para eso se regresa, se voltea la cara de la moneda y es, ahora tu Estado, tu empresa, tienes que entender que para mi comunidad, mi concepción de progreso es totalmente distinta a la tuya. Y en esa eh, comparación o en esa eh, forma de ver distintas las cosas, pues tenemos que buscar la forma de colaborar, si es que se permite, para realizar la actividad de cualquier actividad.
pero coincido en que se pierde, si hay una reacción a la tierra, al ser parte intrínseca de la comunidad indígena, por supuesto que se pierde. El segundo grupo de inquietudes que tengo es o sea, el primer grupo era un poco la cosa sustancial, ¿no? La cosa de fondo. El segundo cuestión es la cosa de forma. Entonces, vamos, la terminología que se suele utilizar es lo del consentimiento libre e informado, la consulta previa, en fin, todo este tipo de cosas. Aquí hay una problemática especial con los pueblos indígenas. Creo que en México, creo que, por ejemplo, en Oaxaca, hay determinados problemas con el tema de que no se ha llevado con las garantías adecuadas la consulta previa informada para determinados proyectos. ¿Qué tipo de garantías se pueden hacer para que la consulta previa pues tenga las garantías adecuadas para los pueblos indígenas? Es decir, desde el punto de vista de la forma, hemos llegado a un acuerdo de fondo y hemos dicho en determinadas circunstancias puede ser que a los pueblos indígenas les interese transaccionar, les interese negociar, pero desde el punto de vista de la forma, para llegar a esos acuerdos hay que tener unos requisitos de participación o tener unos requisitos, unas garantías. ¿Eso se cumple? ¿Eso hay posibilidad de establecer esas garantías con...? Sí, existe esa posibilidad en México. En este caso de Oaxaca, en México, existe bien, a ver, más atrás. Eh, 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 Más atrás. Tiene que haber un conocimiento también, una capacitación, una formación mutua, no solamente de la comunidad indígena primero, sino también de la empresa y del Estado. Esa capacitación, formación, conocimiento de las partes es importante para saber por qué en esos aspectos transaccionales se solicita tal o cual cosa. Una vez que se tiene conocimiento de todas las partes y del por qué, o sea, conocer bien a la comunidad indígena, conocer bien a la empresa minera y conocer bien las funciones del Estado, eh, se hace la consulta informada. Y en esa consulta informada, ¿cómo se podría establecer los mecanismos o cómo se llega a la formalización? Una vez que en México se tiene la posibilidad de que una vez que se asientan los acuerdos entre la comunidad indígena y la empresa, estos acuerdos, como cualquier acto jurídico reflejado en un convenio o hasta en un contrato, puede ser sujeto de inscripción y no lo hacen por lo regular en el registro público de minería y derechos mineros, para que pueda tener efectos frente a terceros, porque bueno, si no se realiza el registro de la cosa, pues el ejercicio de las acciones se crea es gravemente cuestionable. Entonces, esta formalización se debería de documentar jurídicamente e inscribir y mantener una constante, es importante esto, mantener una constante actualización de ellos, porque las necesidades van cambiando en el transcurso del desarrollo del proyecto. Antes, ahora no es muy común, antes se realizaba en la mesa de negociación este tipo de transacciones y después la comunidad pues veía el progreso que estaba teniendo la empresa y le surgían nuevas inquietudes o nuevas necesidades, y entonces como esas necesidades nuevas no las contemplaba la empresa, bloqueo, impedimento, en el mejor de los casos, en el otro pues bueno, pues no había solución. Entonces, eso también es importante, que la actualización de esos acuerdos se mantenga en el tiempo, porque no se puede entender, en un momento, por ejemplo, ahora mismo realizar cualquier actividad de extracción puede entender ciertas necesidades por parte de una comunidad indígena. Por el efecto de la pandemia, las necesidades prioritarias son de salud.
son de salud y de comunicaciones. Si transcurre la pandemia, todo se llega a una nueva normalidad, pues bueno, las necesidades van a cambiar. Y pues bueno, por la facilitación de las comunicaciones y el centro de salud, pues van a surgir otro tipo de necesidades. Y en este sentido se requiere de la apertura de las empresas para atender esas nuevas necesidades e implementarlas en el caso de que esté en sus manos o por parte del Estado. Pero esa sería mi opinión. Se puede formalizar sin ningún problema y tener efectos frente a terceros y con las acciones jurídicas que haya lugar. Hay una intervención por el chat de María Isabel Sí. Cardoso y ella quiere intervenir. Te leo la intervención. Es que a veces Sí. pienso que por eso se lo quieren poner a costa de sus territorios, de su salud y su bienestar propio y terminan siendo falsas promesas por parte de las mineras. Al menos eso pasa en mi país. La tendencia en mi país, es la opinión popular, es la prohibición de la minería. Sí, exactamente, o sea, esta parte, y como también lo mencionaba Jesús, eh, no se puede entender la, la existencia del ser humano en el mundo sin la minería. Ok, en Ecuador sí, Ecuador es, en algún, tengo fresco los casos de Ecuador y de las principales empresas mineras porque en el 2017 tuve la oportunidad de echar los lazos con el Ministerio de Energía y Minas del gobierno de Ecuador y tuve una toma de conocimiento a profundidad de la situación minera en Ecuador y haga el comentario, tienen unos protocolos protección de indígenas muy interesantes eh, eh, que deberían ser homologables en distintas partes del mundo donde se realiza la extracción minera. Es ejemplar. Yo creo que ahí lo que falla es la implementación. Bueno, volviendo, no se puede prohibir la actividad minera. Ahora mismo nos estamos comunicando gracias a la minería. Y si no fuese por la minería, yo creo que ni siquiera de la edad de cobre hubiésemos pasado. Eh, la minería tiene que seguir, la minería tiene que estar en nuestro día a día, como la gastronomía y la cultura y la educación. No se puede prohibir, se tiene que regular, pero esa regulación tiene que ser implementable. Muchas veces en norma hay aspectos que no son implementables y es ahí donde ese margen de discrecionalidad o de maniabilidad de la ley eh, se llega a la transgresión de derechos de las comunidades indígenas. Mm, sí, tienen un beneficio. O sea, al final, veámoslo de esta forma. Eh, eh, la extracción que realizan, por ejemplo, las empresas canadienses, chinas, estadounidenses, australianas, etcétera, a nivel mundial, eh, inclusive mexicanas, que también hay muchas empresas mexicanas que por ejemplo tienen proyectos en Perú, en Ecuador, que tienen un gran potencial, las españolas que también realizan actividades en otros países. Eh, hay que pensarlo de esta forma. Ellos, por ejemplo en México las empresas que realizan actividades de extracción de oro y plata, por ejemplo, pagan más impuestos que las que realizan actividades de extracción, por ejemplo, solamente de varita, eh, de varita o de otro tipo de minerales que no son oro o plata. Eh, ese impuesto que se graba y que pagan las empresas, pues bueno, se queda además de otros tipos de derechos y de impuestos y de desarrollos, podríamos decirlo, se queda en el país. Pero lo que hacen las empresas mineras es que cuando realizan su actividad de extracción, pues también ese recurso o ese beneficio que se obtiene de la extracción en un determinado país va a otro y se consigue el desarrollo de otro país derivado de la actividad extractiva que se realiza en un país donde las normas, permítanme las comillas, donde las normas favorecen esa extracción. Eh, no, no, creo que habría que ser contundentes en el sentido de que los recursos que
se explotan en un determinado país deban de quedarse en ese país, pues porque bueno, eso va contrario en general al libre comercio y nos metería en otro tipo de cuestiones. Pero sí que sea regulado, que esa regulación sea realizable y que sea coherente con las necesidades de la comunidad, de la empresa y del Estado. Leo, sigo, Oscar, con la lectura del, sí, Sí, junto sí. con agradecer al ponente. Dime, dime, dime. Sobre el proceso constituyente chileno, ¿cómo proteger los pueblos indígenas de una manera efectiva en la Constitución? Eh, la nueva constitución, ¿cómo? Vale. Eh, el caso de Chile, en el 2018 tuve la oportunidad de realizar diversos documentos para una convención muy importante de minería que se realiza en Antofagasta, Chile. Antofagasta eh, es una zona en donde no existen vuelos directos pues, obviamente desde otras partes o sea, no puede llegar uno desde la Ciudad de México a Antofagasta, hay que llegar a Santiago y de Santiago creo que hay que tomar otro vuelo y luego otro vuelo o otros medios de comunicación a Antofagasta. Eh, el caso de Chile es muy particular porque la explotación que realiza Río Tinto, una de las, si no es que la primera o la segunda empresa minera más importante del mundo, eh, la explotación que realiza Río Tinto es eh, a las luces a la luz de los aspectos internacionales ha sido responsable. Eh, la minería en Chile me emociono al leerlo porque eh, han hecho muy bien las cosas, han implementado buenos protocolos, han realizado una aplicación de normas y la creación de normas de forma coherente, pero creo que ahí se ve afectada por la carencia de otro tipo de recursos como es el agua. Chile tiene un problema muy importante de agua y la minería requiere de, de este recurso. Eh, en teoría, considerando las implementaciones de restauración de los proyectos mineros, no tendría que haber una necesidad de agua si se han realizado de conformidad con la ley. Pero que esto a veces no se ve, al realizar una actividad de extracción, una manipulación, una actividad de extracción en una determinada zona, en un determinado territorio, eso modifica de forma total la geografía y con ello los mantos acuíferos, eh, la fertilidad de las tierras, etcétera. O sea, hay una agresión, sí, sí hay una, no me gustaría usar la palabra agresión porque es un poco violenta, pero sí hay una afectación a esas condiciones naturales. Eh, Creo que Chile va por muy buen camino, creo que Chile va por muy buen camino y lo resumiría en ello, en la implementación de la ley en su estricto sentido y que sea realizable. Eh, Me llamaba mucho la atención de que inclusive en Chile existen la concesión minera, el título por medio del cual se puede realizar la actividad de extracción en Chile, la concesión tiene unos aspectos jurídicos o reconocimientos jurídicos muchísimo más amplios que en cualquier otra, inclusive que en México. En Chile, por ejemplo, la concesión minera puede ser objeto de garantías hipotecarias, prendarias, eh, tiene una concepción de derecho muchísimo más amplia que en otras zonas del mundo. Y creo que eso sería homologable. ¿Por qué? Porque daría una mayor protección a la explotación minera. Pero vamos, ya me extendí. Para acabar, es destacable la regulación y las actividades de extracción que se realizan en Chile, pero creo que sí es importante considerar otros recursos como el agua y de implementar su mantenimiento y creación
crecimiento de los mantos en los mismos proyectos mineros para evitar eso, para evitar de que esto, el agua, además de que pueda ser una moneda de cambio, como ya mencionábamos, en esas acciones transaccionales, pues bueno, pues existe una escasez y un daño más grande que el beneficio que pueda realizarse por medio de la actividad de extracción. Tengo dos inquietudes y ya digamos que más preguntas, pues concluiríamos, ¿no? La tercera inquietud tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con un artículo de James Anaya que yo traduje hace años. El artículo de James Anaya habla sobre el realismo jurídico, que eso es algo que en nuestras clases comentamos, que es el realismo jurídico. Bueno, James Anaya en este artículo es muy interesante, dice, es sobre las estrategias para los pueblos indígenas. La estrategia de grandes palabras, de la de acción, no, no, bueno, tiene un recorrido corto. A lo que le interesa a los pueblos indígenas es la estrategia de la litigación en la Corte Interamericana, de conseguir poco a poco, Aguastigny, todo este tipo de movimientos. Si yo entiendo bien de tu exposición, tú lo que estás planteando es que además de la estrategia jurídica estrictamente justiciable, ¿no?, de conseguir avances en los tribunales, se consiguen cosas negociando con las compañías. Se consiguen cosas materiales, digamos, negociando, transaccionando con las compañías a cambio de la explotación. Pero la vía jurídica sigue abierta, quiero decir que se siguen consiguiendo cosas también en los tribunales, en los... ¿Hay alguna garantía de que las empresas van a cumplir sus pactos? ¿Hay alguna garantía digamos, porque yo entiendo que la vía de las grandes palabras tiene un recorrido corto. La vía justiciable se consiguen cosas, pero se tarda mucho. Y digamos que se puede conseguir más cosas con la negociación, pero como se comentaba hace un momento en el chat, a veces no se cumple lo pactado. ¿Cómo conseguir? ¿Cuál es la mejor estrategia para los indígenas de las tres comentadas? Eh, eso. En la práctica, obviamente la negociar es la mejor. Y la buena fe. La negociación y la buena fe es la mayor, o es donde se encuentra la mayor protección de los intereses de la comunidad indígena. Y hablar de los intereses, no muchas veces hablo de los intereses de la protección de su identidad como comunidad indígena, por favor entiéndase. Pero es la mejor, la negociación y la buena fe. Pero eso es endeble y eso vuelve a la parte del chat, que muchas veces no se cumplen, y por eso no se cumplen, porque se transgrede la buena fe. Sin duda existen amplios campos de oportunidades en donde se pueden implementar mecanismos internacionales, pero es que el detalle de los mecanismos internacionales es que en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, no encuentran su aplicación, inclusive por escasez de recursos. No se me ocurre o no creo factible que, por ejemplo, se creen mecanismos internacionales a la luz de la ONU, en el que se realice la protección de los derechos de las comunidades indígenas derivadas de un acuerdo, de una situación transaccional con las empresas y con el Estado, y que la comunidad indígena, y que los agentes o funcionarios de la ONU viajen hasta el punto más recóndito de un determinado país para realizar una acción de verificación y saber si se cumplió o no se cumplió. La verdad, estoy hablando y se me ocurren mil
cuestiones en donde digo, esto es incumplimiento, esto no va, esto no es posible, esto no es posible, esto no es posible. Desafortunadamente, y como sabemos, el sector bancario funciona gracias a la buena fe. Pues bueno, pues así con la minería, o sea, la minería también, el respeto por las comunidades indígenas, en la práctica solamente funciona a través de la buena fe. Eh, sí, lo que mencionaba de inscribir los acuerdos, inscribir los actos jurídicos en registros públicos, eh, pues bueno, eso da una protección jurídica, como bien mencionaba el profesor, eh, que en ocasiones se demora demasiado o es muy tarde. Eh, por eso regreso a la buena fe de la negociación y de que eso pueda ser factible de su cumplimiento. Eh, Oscar, ahora yo tengo una pregunta para ti. Eh, cuando ayer que estaba preparando el tema, me vino a la mente una cuestión o una Hart, Hart cuando refuta a Durkheim, dice, menciona que Durkheim hace digamos, sostiene que el derecho incluye no solo normas que se encuentran en los tratados, costumbres, constituciones, estatutos y casos, sino que también en principios morales que brindan la mejor justificación para las normas. En las normas de minería, no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo, ¿tú crees que existen en realidad esos principios o esos principios morales? Bueno, me falta mi última pregunta, pero que te va a ir muy bien, digamos, es una pregunta positiva, digamos. Lo que yo te diría es, depende de tu enfoque de jus filosófico. Si tú eres un positivista, solo vas a interpretar textos legales y a partir de aquí hacer tu teoría. Las teorías de la interpretación te permiten interpretar un texto de una manera o de otra. El caso paradigmático es la analogía y el contrario. O sea, tú de un texto puedes interpretar analogía al contrario y si eres un realista jurídico, depende de tus creencias, de tus visiones, puedes interpretar de una forma o de otra. Dicho esto, como tú dices, la buena fe. Si tú estableces una regulación que establece la consulta previa informada, lo que yo te comentaba, las garantías. O sea, si la consulta previa informada es una reunión en el centro del pueblo, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero digamos, si no se siguen las garantías suficientes y así, no se está siguiendo la normativa y eso está implícito en el texto legal. Si somos durkheimianos, ese principio moral está implícito y para interpretar ese derecho, además del texto legal, tendremos que tener un principio implícito de buena fe para la aplicación, es decir, la negociación entre los pueblos indígenas y las compañías mineras. Yo creo que es implícito que hay un principio de buena fe, como tú dices, pero ese es implícito, pero es obligatorio, porque si tú no cumples el pacto, no estás cumpliendo la norma. Y si tú haces una consulta previa informada que no es una consulta previa informada, no estás cumpliendo la norma. O sea, hasta un positivista lo tiene que reconocer. No hace falta ser durkheimiano para no reconocer que si tú no sigues el espíritu de la ley, digamos, si no sigues lo que dice la norma, entonces no estás cumpliendo la norma, no estás cumpliendo el pacto. No, lo que yo te quería preguntar, que creo que sería muy interesante para nosotros y para la grabación, es que nos explicaras, creo que trabajas en el único banco minero del mundo, entonces, ¿qué lo convierte en minero? Porque sabemos lo que es un banco, pero no sabemos qué es un banco minero. Y si puedes ver un poco qué hace que un banco sea minero, qué labores hace un banco minero. Ok, perfecto, sí, entiendo. Primero, o sea, sí tendría que haber un reconocimiento, tiene que haber un reconocimiento así por parte de los positivistas en ese sentido. Eh, y, y es correcto, la interpretación y los aspectos que, por supuesto, que había el reconocimiento de principios morales. Eh,
Ok, ¿qué es hace minero? Ahí va. Tú cuando vas a un banco a solicitar un crédito, lo hablaré así, no, podría hacer el speech de toda la vida de funcionario de gobierno cuando voy o trato de explicar qué es el Banco de Desarrollo Minero, pero lo explicaré con estas palabras. Eh, eh, un empresario se dedica a producir, a fabricar galletas. Y va a un banco y presenta sus documentos, su plan de negocios, sus estados financieros, la información necesaria para que le puedan otorgar un crédito. Obviamente el banco lo que va a hacer es, bueno, pues bueno, cumple con estos requisitos, tal, tal, tal. Bueno, el crecimiento de su empresa ha sido gradual, eh, y su actividad, el mercado de su actividad, tal, 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 por supuesto le otorgamos un crédito por una cantidad determinada. ¿Qué hace a nosotros el único banco de minería en el mundo? Propiedad, o sea, que es parte de la administración pública federal de México. Lo que lo hace minero es el hecho siguiente. Los mineros, llámese eh, los gambusinos, que no sé si están familiarizados con la expresión, pero los gambusinos son los que realizan, eh, personas que por lo regular son de comunidades indígenas, donde el mineral, el metal aflora en la tierra. O sea, no sé si tuvieron la oportunidad de ver en la franja de California, la franja de oro de California, o recordar en 1884 la gente limpiando pepitas de oro en el río. Pues bueno, pues prácticamente eso hacen los gambusinos. Pero los gambusinos también tienen otro tipo de actualmente de actividades artesanales de extracción de mineral, que utilizan el mercurio, y el mercurio es, eh, es terrible para su salud. Eh, eh, estas personas dicen, pues bueno, pues quiero ver con una visión de negocio este, este, estos minerales que estoy obteniendo de la tierra. Van a un banco y el ejecutivo que les va a atender no tiene ningún conocimiento de minería. Y la diferencia es que nosotros, o el Banco de Desarrollo Minero, en su estructura tiene un área de técnicos especializados en minería que conocen y saben el potencial de los proyectos mineros. Los proyectos mineros ayudan o redundan en el desarrollo de las zonas, de los estados, de las comunidades autónomas, de los países. Y sin esa experiencia que se aporta en los aspectos técnicos, sin ese aval que muchas veces sirve para que la banca privada, los bancos comerciales de BBV, etcétera, Santander, puedan eh, aportar crédito o aportar capital a un proyecto minero, no sucedería sin el aval del Banco de Desarrollo Minero. Y esa es la diferencia, de que nosotros contamos con un área técnica única y exclusivamente especializada en minería y su cadena de valor, es decir, prácticamente todo menos madera y alimento. Por eso, y esto atiende un sector que aquí se convierte en minoritario, atiende un sector del mercado que no puede acceder a créditos en la banca comercial, y por eso nos hace tan importantes. Tenemos muchos retos que en el futuro, y tenemos retos que tenemos, áreas de oportunidad, pero no hay nada homologable a nosotros, y es por eso